La mendiga abandonada en la nieve con su bebé desnudo. El millonario hace un acto impensable. Clara se acurrucaba entre los bancos helados del parque desolado. El frío la atravesaba como una lanza. Su cabello encrespado, un revoltijo de hilos oscuros, parecía reflejar la tormenta que rugía dentro de ella. Con las manos temblorosas, sostenía a su bebé desnudo contra su pecho, como si hiciera falta todo su calor para mantenerlo con vida en aquella noche gélida. La nieve caía en silencio, cubriendo todo a su paso, como una justicia implacable que borraba las huellas de una sociedad que eligió mirar hacia otro lado. Su mirada cansada era un espejo de desesperación. El rostro sucio revelaba el sufrimiento de días y noches sin hogar. Recuerdos de un pasado menos doloroso la atravesaban fugazmente, pero regresaban al instante, como la crueldad de la realidad. Sentía que el frío le robaba el aliento, pero lo peor era esa náusea en el estómago, esa sensación de abandono que le envolvía. De repente una sombra se proyectó sobre ella. Clara levantó la mirada y allí estaba Emiliano, el millonario de la ciudad, conocido por su vida llena de lujos y su carácter implacable. Su traje caro contrastaba violentamente con la realidad de Clara, y se preguntó si alguna vez se había encontrado en una situación como la suya. Su mirada fija en el bebé la hizo temblar. Él no era de esos que ayudaban. Era un hombre al que le importaba más el poder y el dinero que la vida misma. «¿Qué puedes necesitar, mujer?», preguntó, su tono sorprendentemente suave, como si las palabras salieran de su boca antes de que su mente pudiera detenerlas. Clara estaba paralizada. ¿Ayuda? ¿Era posible que alguien con tanto estuviera dispuesto a extenderle la mano a alguien como ella? La gente solo veía ráfagas de su vida lujosa. Jamás había cuestionado su propia humanidad. Una mezcla de desconfianza y esperanza la llenó. Mientras él buscaba en su abrigo algo que ofrecerle, Clara notó la forma en que su mano temblaba ligeramente, como si él también fuese preso del frío. Los ojos de Emiliano se oscurecieron por un momento. ¿Por qué la inquietud le llenaba el pecho a pesar de su éxito? Un destello de reconocimiento brilló en su mirada por un instante, y Clara sintió que había algo más profundo entre ellos, algo confuso que no lograba nombrar. La noche se tornó más fría, y el susurro de la nieve se volvió más atronador. Las luces de los rascacielos lejanos brillaban, burlándose del dolor que habita en las sombras. En ese momento, Clara se dio cuenta de que no estaban solos. Un grupo de curiosos comenzaba a acercarse. Sus murmullos se mezclaban con el viento. ¿Qué pensaría su círculo de él? Los secretos que ambos escondían amenazaban con salir a la luz, desmoronando sus mundos respectivos. Emiliano miró a su alrededor, con una decisión en el aire, y Clara sintió que el tiempo se detenía. Podía ver en sus ojos la lucha interna, la pregunta, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar? Casi pudo escuchar a su corazón latir junto al de su bebé. Con la fragilidad de la esperanza bañando la escena, Clara miró al horizonte, entre el miedo y el deseo. ¿Qué elegiría Emiliano? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El ambiente se tornó pesado. Emiliano, en un instante, sintió que toda la fría grandeza de la ciudad lo observaba. Clara, apretando a su bebé contra su pecho, se convencía de que esos momentos podían cambiarlo todo. Sin embargo, justo cuando Emiliano estaba a punto de abrir su boca para hacer una oferta que podría salvar aquella vida frágil, el sonido de un grito desgarrador resonó en el aire helado. «¡Clara, corre!». Ella giró la cabeza rápidamente y vio a un hombre que la conocía de su pasado, un viejo compañero de calle. Su voz era como un eco del sufrimiento que ambas habían compartido. Pero antes,
De que pudiera reaccionar, Emiliano también se dio la vuelta. Su expresión se oscureció. Desde la sombra de los árboles, un grupo de hombres se acercaba con una intensidad amenazadora, sus rostros ocultos bajo capuchas. Clara sintió el miedo salir de su pecho, como un grito ahogado. Sin pensarlo, se puso de pie, el bebé tembloroso en sus brazos, y el instinto la llevó a correr. «Espera», gritó Emiliano, pero sus palabras se perdieron en el viento. Mientras Clara se deslizaba entre los bancos, sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Sabía que estos hombres no eran solo curiosos, eran parte de un mundo que había dejado atrás, el mundo que con cada paso la había devuelto a esa lucha por sobrevivir. Emiliano, en un repentino impulso, decidió seguirla. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué esos hombres venían por ella? La vida de Clara estaba en juego, pero algo dentro de él se agitaba, un oscuro secreto que había mantenido a raya. Mientras corría, Clara giró la esquina de la fuente. El frío la golpeaba, pero había algo más frío aún en el tono de aquellos hombres. Entonces se detuvo en seco. Uno de ellos, con una mirada desafiante, se acercó y dijo: «Pensamos que estabas muerta». Clara, temblando de frío y confusión, quedó estupefacta. «¿Muerta? ¿Qué quieren decir?» «Sabes muy bien lo que hiciste», continuó el hombre con desprecio. «Te creías libre, pero el pasado siempre vuelve». Emiliano se detuvo. ¿Qué era todo esto? Clara no era solo una madre desesperada. Había un pasado oscuro que la atormentaba, un secreto que amenazaba con desmoronar todo lo que él pensaba conocer. Su mente luchaba con la idea de que la imagen que tenía de ella se desvanecía, y el miedo comenzó a dominarlo. Uno de los hombres se dio la vuelta hacia Emiliano. La furia en su mirada era palpable. «Y tú, millonario, no puedes salvarla. A veces el dinero no puede comprar lo que ya se perdió». Y con esa frase, el mundo de Emiliano se tambaleó. En un giro inimaginable, Clara no solo era una madre en apuros, llevaba consigo un peso que podría destruirlo a él también. La conexión entre ellos estaba cargada de secretos y mentiras. «Clara, ¿de qué hablas? ¿Qué pasó?» Emiliano la miró intensamente, buscando respuestas en sus ojos llenos de terror. no puedo explicarlo ahora», susurró ella, mientras el grupo se acercaba, su determinación de huir debilitándose ante la inminente confrontación. El tiempo se detuvo mientras Emiliano sabía que debía decidir: proteger la vida de Clara o arriesgarse a enfrentarse a un pasado que podía consumirlos a ambos. El aire se cortó y las respuestas latían en el silencio, pesadas y amenazantes, dejando a todos en la orilla de un abismo del que no sabían cómo regresar. Emiliano sintió que su corazón se detenía al escuchar las palabras del hombre en la oscuridad. «¿Muerta? ¿Qué quieren decir?» Clara se encogió, como si el pasado la estuviera atrapando. Su rostro reflejaba miedo y confusión, lo que hizo que Emiliano sintiera un nudo en el estómago. Los hombres se acercaban, sus ojos brillaban con interés y desprecio, y la situación se tornaba más tensa con cada segundo que pasaba. Clara, temblando, miró a Emiliano, como si buscara ayuda, como si él fuera la única cuerda en la que podía aferrarse. Pero en el fondo, él también sentía que estaba a punto de caer en un abismo. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio helado de la noche. «¡Aléjate de ella!». Era la misma voz de su viejo compañero de calle, resonando con urgencia. Clara se volvió, y justo en ese instante, todo cambió. Un destello de movimiento precedió a la llegada de un tercer grupo de hombres, armados, que emergieron de la oscuridad con un aire de violencia palpable. Emiliano nunca había estado tan cerca del peligro. El instinto de supervivencia lo llevó a dar un paso atrás, a proteger a Clara y al bebé. «¡Corre!», gritó, empujándola hacia el lado, pero el tiempo se detuvo en una fracción de segundo. Antes de que pudieran moverse, uno de los hombres armados tomó la delantera, sus ojos fijos en Clara. «Creímos que te habías ido, que te habías olvidado de nosotros», dijo. Su voz era fría, una daga directa al corazón de Clara. Ella bramó en un susurro ahogado, con lágrimas en los ojos. Las verdades tan cuidadosamente enterradas estaban saliendo a la luz, y Emiliano sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Quiénes son?», preguntó Emiliano. Su voz temblorosa no podía ignorar que había un vínculo oscuro entre Clara y estos hombres. Justo cuando Clara parecía a punto de responder, el hombre que la amenazaba se acercó aún más, obligado por un propósito perturbador. «¿Acaso no recuerdas, Clara? El pasado no se olvida. Siempre vuelve a buscarte. Tú, madre,
Y tú, millonario, no tienes idea de lo que ella ha hecho. La atmósfera estaba cargada de misterio y terror. Emiliano frunció el ceño, tratando de conectar los puntos. Lo que había visto en Clara, lo que había sentido, ahora se ensombrecía con sospecha. Entonces, de repente, el cielo estrellado se iluminó con un destello. Un coche elegante se detuvo abruptamente cerca de ellos, y de su interior salió una mujer con una mirada decidida, dijo Clara. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Emiliano sintió la tierra temblar bajo sus pies. Era posible que esa mujer fuera su madre. La conexión que existía entre las dos era innegable, y el pasado seguía acechando, trayendo consigo misterios aún más profundos. ¿Qué haces aquí? Clara apenas pudo preguntar entre sollozos. La madre la miró, y en sus ojos había más que amor. Había miedo, dolor y secretos ocultos. Secretos que no solo afectaban a Clara, sino que también podían arrastrar a Emiliano. «Vámonos de aquí», gritó su madre, haciendo un gesto enérgico hacia el grupo de hombres. Emiliano estaba confundido. Todo esto era como un rompecabezas, y él estaba en el medio, sintiéndose más atrapado que antes. La mirada de Clara era un reflejo de su angustia y desesperación, pero también había una chispa de esperanza. ¿Qué haría ella ahora? Sin darles tiempo para reaccionar, la madre de Clara avanzó hacia el grupo, enfrentándose a las sombras que amenazaban destruirlo todo. «No les hagas daño. No, no otra vez», dijo con voz firmemente temblorosa. La tensión en el aire era insoportable. Emiliano no podía apartar la mirada, lleno de miedo y preguntas sin respuestas. Todo parecía estar al borde de la catástrofe, donde los viejos secretos y el dolor del pasado se colisionaban con el presente. La escena se volvía cada vez más caótica. ¿Qué pasaría ahora? Las revelaciones estaban en la puerta, listas para entrar y llevarse lo que quedaba de ellos. El silencio estaba a punto de romperse y Emiliano se sintió perdido, entre la urgencia de salvar a Clara y la sombra que acechaba el futuro que apenas comenzaba a descubrir. En un instante de desespero, sintió que el tiempo se desvanecía. Todo lo que estaba sucediendo podría cambiarlo todo. Pero, ¿a qué precio? La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría salvar a Clara? ¿O el oscuro pasado terminaría por consumirlos a todos? La tensión en el aire era palpable. Clara miraba a su madre, la angustia pintada en su rostro, mientras Emiliano se quedaba paralizado, completamente confundido. Era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Quién era realmente Clara? Su madre tenía que saber más de lo que estaba ocurriendo. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, el grupo de hombres avanzó, y Clara se aferró a su madre con desesperación. «Vámonos de aquí», insistió la madre, su voz temblando. Pero justo cuando Clara estaba a punto de ceder y seguir a su madre, un grito estridente rompió la tensión. «¡Alto!», resonó una voz autoritaria. Un hombre vestido de policía apareció. Su silbato sonó agudo, y Emiliano sintió que su estómago se retorcía. El oficial estaba acompañado por varios agentes que bloqueaban la salida. «Quédense donde están», ordenó, con una firmeza que helaba la sangre. Clara se volvió hacia Emiliano, su mirada llena de pánico. «No, no puede ser», murmuró como si temiera que los fantasmas de su pasado finalmente la fueran a alcanzar. «Identificación», exigió el oficial, señalando a Emiliano. Y a Clara. «Y ustedes, lo que sea que estén haciendo, que se queden afuera de esto». La confusión aumentaba. Emiliano nunca había estado tan cerca de una situación así, y el miedo se acentuaba. Sin embargo, en medio del caos, el hombre que había amenazado a Clara habló de nuevo. «No tienen idea de con quién se están metiendo», dijo con una sonrisa burlona que heló la sangre en las venas de Emiliano. «Esta mujer tiene mucho que ocultar». Emiliano sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué demonios significa eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. Clara, con lágrimas en los ojos, se giró hacia él. «No puedes creer en ellos, Emiliano. Necesito que confíes en mí». Su voz temblaba, pero Emiliano no podía procesar lo que estaba sucediendo. Los murmullos entre la multitud comenzaron a elevarse. Algunos tomaban fotos, otros murmullos de sorpresa. La escena era caótica, intensificada por la llegada de más policías y la sensación creciente de que algo grande estaba a punto de estallar. Clara se sintió atrapada.
El pasado mirándola directamente a los ojos. Basta, esta mujer no es quien dices. La voz de su madre cortó el aire. Clara no es la enemiga. Era un grito desesperado, pero la intención estaba clara. El hombre de la capucha se rió. Un sonido desagradable que hizo que todos retrocedieran. Tú siempre has querido protegerla, pero a veces hay secretos que no deben ser revelados. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos. Emiliano giró la cabeza justo a tiempo para ver a un automóvil negro que se acercaba a gran velocidad. El ruido de los motores se mezclaba con el sonido de la nieve bajo las llantas, y en un instante todo estaba en cámara lenta. Clara y su madre intercambiaron miradas, cada una sabiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. El auto frenó de golpe y la puerta se abrió. Una figura emergió del vehículo, vestido con un abrigo largo y oscuro. Con una firmeza inusual comenzaron a moverse hacia la escena. Clara se quedó sin aliento. No, no puede ser. El rostro de la persona se iluminó bajo las luces de la ciudad, y la multitud guardó silencio. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Eres tú», murmuró Clara, mientras la figura se acercaba. Era un rostro que no esperaba ver jamás. Un viejo amor perdido, alguien a quien había creído muerto. El pasado de Clara se materializaba frente a ella, y en ese instante la atmósfera cambió. Las líneas entre aliados y enemigos se desdibujaron. Emiliano sintió que su corazón latía con fuerza. La revelación era tan impactante que podía cortarse con un cuchillo. «¿Por qué llegaste ahora?», preguntó Clara, su voz temblorosa. El rostro de la figura era serio, dejando ver todo el dolor y la historia detrás de aquellos ojos. «Porque es hora de que sepas la verdad», dijo, con voz grave. Emiliano se sintió mareado. «¿Qué verdad? ¿Y cuántos secretos más estaban a punto de salir a la luz?». La noche se volvía más oscura, y todos parecían sostener la respiración, esperando que Clara respondiera, esperando a ver qué sucedería a continuación. ¿Defendería a su madre, a su antiguo amor? La confusión y el miedo dominaban el escenario, y el futuro se sentía más incierto que nunca. El rostro del antiguo amor de Clara entró como un torrente de recuerdos, nuevamente reviviendo el dolor oculto de su pasado. Sus ojos, tan familiares, irradiaban una mezcla de sorpresa y dolor. Ella apenas podía respirar. «Luis», murmuró, como si pronunciar su nombre pudiera cambiar la realidad. La multitud contuvo el aliento. Era evidente que el nuevo personaje traía consigo una carga difícil de manejar. «Pensé que te había perdido para siempre», continuó Clara, retrocediendo un paso, luchando entre el deseo de abrazarlo y el terror de lo que su presencia implicaba. Emiliano, observando la escena, sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Quién era Luis en la vida de Clara? ¿Qué secretos compartían? «Es hora de que sepas la verdad», dijo Luis, su voz grave resonando en el helado aire nocturno. «Todo lo que creías saber sobre tu pasado y las decisiones que has tomado no es lo que parece». Los murmullos entre la multitud aumentaron. Todos querían saber a qué se refería. Clara frunció el ceño. Sus ojos mostraban confusión y miedo. «¿Qué estás diciendo? Creí que te había perdido, que nunca volvería a...». Las palabras se le atoraban en la garganta. Luis ignoró las preguntas, enfocándose en Emiliano. «¿Y tú, millonario, no tienes idea de lo que se está jugando aquí?» La tensión era palpable, el silencio estaba cargado de significados ocultos. Emiliano sintió que una fuerza invisible empujaba a todos hacia el borde de un abismo. «Entonces, ¿qué es? ¿Qué demonios está pasando?», exigió Emiliano, su voz resonando con la urgencia e impotencia. Cualquier atisbo de comprensión se desvanecía en la atmósfera cargada. «A veces el pasado tiene la forma de una sombra que no se va», respondió Luis, su mirada oscura clavándose en Clara. «Tú eres parte de algo más grande. La vida que dejaste atrás no se quedó en el pasado. Ha vuelto y necesita ajustes, ajustes que pueden cambiarlo todo». «No», Clara agitó la cabeza, como si el solo hecho de oír aquellas palabras pudiera materializar sus temores. «No es posible. No puedo estar metida en eso. No otra vez. Eres quien eres, Clara, y no puedes ocultar lo que hiciste». Las palabras de Luis pesaban sobre ella como una losa. De repente, con un movimiento brusco, Clara se dio la vuelta y miró a su madre.
¿Tú sabías? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz se quebró por la traición disfrazada de silencio. La madre de Clara se encontró en una encrucijada. Sus ojos navegaban entre el arrepentimiento y la desesperación. Debí protegerte, debí decirte, pero no sabía cómo. Se defendió. La multitud se agolpaba, fascinada por el drama que se desataba. El hombre que amenazaba a Clara en el grupo se rió burlonamente. El pasado no se olvida y lo que oculta siempre regresa. Pero justo en ese momento, un ruido ensordecedor sacudió la escena. Un coche patrulla se detuvo con un chirrido de frenos. Las luces emitían destellos azules y rojos que reflejaban el caos en sus rostros. «Todo el mundo al suelo», gritó un oficial que salió del vehículo. El pánico estalló. Las personas comenzaron a moverse descontroladamente. Clara sintió que el tiempo se detenía y luego se aceleraba, mientras Emiliano trataba de mantenerla cerca, pero el tumulto lo separó. «¡Clara, regresa!», gritó él, tratando de abrirse paso, pero la multitud lo arrastró en direcciones opuestas. «No, no otra vez», murmuró Clara, su rostro pálido. Luis, quien parecía conocer más de lo que decía, sonrió. Un gesto oscuro que hurgaba en su interior. «No puedes escapar de tu historia. Nunca podrás». Su voz apenas era un susurro, pero se sintió como un eco que resonaba en sus mentes. En ese instante, la madre de Clara se adelantó. «Basta, es hora de que todos sepan la verdad», gritó, mientras el caos se apoderaba de la escena. Las palabras se derramaron de sus labios, la urgencia en su voz como una chispa en la oscuridad. Clara no solo es una madre, es la hija de un hombre poderoso. Su vida ha estado envuelta en un secreto que podría desatar una guerra. El silencio se apoderó del lugar. Todos se detuvieron. Emiliano, los hombres encapuchados, la multitud, y hasta los policías quedaron paralizados. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era ella realmente? La verdad, ahora destapada y desnuda, se cernía sobre ellos, esperando para devorarlos. En un instante, todo lo que creyeron saber sobre Clara fue cuestionado. Las lealtades se desvanecían, y el peligro acechaba. El sonido de sirenas se desvaneció mientras un nuevo ecosistema de relaciones se creaba frente a sus ojos. ¿Quién era ella? ¿Qué se avecinaba? La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían sobrevivir al torrente de verdades que se desataba? La noche, antes fría y silenciosa, ahora rugía con promesas de entendimientos inesperados y decisiones que cambiarían todo. El silencio se desvaneció lentamente, y el aire helado se volvió aún más denso. Clara miró a su madre, y el temblor en su voz se amplificó con el creciente caos. «¿Qué has hecho? Deberías haberme contado», gritó, con lágrimas a punto de brotar. Era evidente que la verdad la estaba aplastando. Emiliano estaba a su lado, intentando entender, intentando proteger a la mujer que se había vuelto importante para él. Luis, sin embargo, no se detuvo. «Las decisiones que tomaste, Clara, van más allá de tu pasado. Afectan a todos, incluido a Emiliano. Te creías a salvo, pero esto es solo el principio». Su mirada era penetrante, y las palabras golpeaban como rocas. El hombre que había amenazado a Clara anteriormente sonrió maliciosamente. «El ciego secreto que has protegido es un sello que no vas a poder romper, y está a punto de romperse, para todos nosotros». De repente, un sonido ensordecedor interrumpió la atmósfera tensa, proveniente del coche patrulla. Sangre fría recorrió los cuerpos, un grito en el aire. «¡Alto, policía!». Un grupo de oficiales se acercó bloqueando la salida. Clara sintió que su corazón se aceleraba. «No otra vez, no en este momento», murmuró, apreciando la realidad de su situación. Las luces azules brillaban en sus caras, y la multitud quedó paralizada. Emiliano apretó la mano de Clara, tratando de brindarle un leve consuelo en medio del caos. Pero el ambiente seguía cargándose, el aire con el sabor de la ruptura visible a simple vista. Los murmullos aumentaron cuando uno de los oficiales se acercó a ellos, con cierto aire de autoridad. «¿Qué sucede aquí?». Su voz era firme, pero Clara apenas podía pensar. Con claridad. La presencia de la policía no era buena. No había tiempo. El hombre de la capucha se burló. «Todo está a punto de salir a la luz, oficial. Esta mujer tiene un pasado que no se puede esconder». Sus palabras fueron como un grano arrojado a una chispa encendida. «¿Qué dices?». Emiliano sintió el sudor frío correr por su frente.
¿Qué saben de Clara? Volviendo a Clara, Luis continuó. Hay cosas que nunca dejaron de perseguirte. Estás conectada con algo oscuro, algo peligroso. Basta, Luis. Clara gritó, sus ojos llenos de angustia. No puedes seguir atormentándome así. Pero ya era demasiado tarde. Sus palabras resonaban en el aire, como bombillas encendiéndose a la vez, iluminando secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. El oficial de policía levantó una ceja. ¿Qué secretos? La multitud quiso saber, atrapada en ese juego de sombras. Clara, queriendo zafarse de la presión, intentó girar la situación. No, no es lo que piensan, yo solo. Pero sus palabras se desvanecieron. Un hombre del grupo, aún con la capucha puesta, dio un paso adelante. Tu culpa, tú fuiste inestable. La vida que llevaste la has dejado atrás, y ahora regresa para ajustarte las cuentas. De repente, el sillón del patrullero comenzó a chirriar. Los oficiales comenzaron a murmurar entre ellos, y la tensión subió de inmediato. Estaba claro que había algo más. Algo que podría explotar en cualquier momento. Roberto, Clara suplicó, mirando a Luis, no puedes hacer esto. Ante el mencionado nombre, una sombra pasó por el rostro de Luis. Pero nadie esperaba lo que pasaría a continuación. El hombre que había estado atacando a Clara se soltó y avanzó hacia el patrullero. Nos hemos estado buscando. Una vez que sepas la verdad, se va a acabar el juego. Así, dio un golpe contra la puerta del coche y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó una pistola del interior y la apuntó directamente a Clara. Muevan sus manos o ella paga el precio. La multitud estalló en gritos, pánico en sus caras. Clara sintió que el aire se le escapaba. La presión en su pecho la ahogaba. Emiliano, su corazón golpeando en su pecho, se lanzó hacia adelante, decidido a protegerla. No, espera, no tienes que hacer esto. Pero su voz sonó lejana. Mientras los rostros se torcían en sorpresa y terror, Clara se paralizó. Ese giro, esa súbita explosión de violencia, era un recordatorio de lo frágil que era su mundo. Por favor, Roberto, no. Sus palabras temblaban. Era un chantaje en toda regla. Un juego mortal que podría arrastrar a todos al abismo. Luis por un instante se acercó a Clara. Esto no termina aquí. Si caes en sus manos será el final. La mirada entre ellos se intensificó. Los secretos y la historia estaban demasiado entrelazados. Pero antes de que pudieran entender lo que sucedía, el interruptor se encendió. Una figura emergió del coche patrulla y alzó una mano. Soy la agente Valeria. Estoy a cargo aquí. Las palabras resonaron como un trueno, y la multitud se detuvo, aunque la tensión seguía dentro de cada rostro. La revelación de que un agente de la ley estaba involucrada rompió momentáneamente el hechizo, pero Clara supo que no había escapatoria. El oscuro secreto que la perseguía estaba a punto de salir a la superficie, y nadie podría escapar de las consecuencias. Todo era un juego de poder, y la pregunta seguía flotando en el aire. ¿A quién le saldrían mal las cosas primero? El silencio se había hecho grueso, como si el mundo entero se hubiera detenido al escuchar las palabras de la agente Valeria. Clara miró a su madre, buscando respuestas que sabían no existían. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz quebrada, el miedo reflejado en su rostro. Pero el caos era palpable, y nadie podía ofrecer consuelo en ese momento. Luis, con la mirada fija en la gente, supo que la situación había escalado a algo que ninguno de ellos podía controlar. «Clara, esto es más grande de lo que imaginas. Tienes que confiar en mí», dijo, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde un abismo. El hombre encapuchado, aún sosteniendo la pistola, giró hacia Valeria. «¿Quién te crees, agente? No entiendes lo que esto significa. Déjanos pasar o ella pagará el precio». La amenaza provocó un murmullo de miedo y angustia entre la multitud. «No, Roberto», gritó Clara, sintiendo que se le desgarraba el corazón al ver el peligro tan cercano. «Por favor, no, no me hagas daño». Era un susurro lleno de desesperación. Emiliano se movió decidido a protegerla. «Basta, deja a Clara en paz». Justo cuando la calma y la tensión parecían estar en equilibrio, el sonido de un motor rugiendo se oyó a lo lejos. Un coche negro frenó en seco, bloqueando la salida. Clara, con el corazón en la garganta, dio un paso atrás. «¿Quién más viene?», murmuró, con los ojos abiertos de par en par.
De dentro del coche salió un hombre, que todos reconocieron al instante. Era un conocido político de la ciudad, alguien con mucho poder y conexiones. Lo siento mucho, dijo mientras se acercaba. Llegué tan rápido como pude. No quise que esto sucediera. La multitud murmuró, sorprendida. La mirada de Luis se oscureció. ¿Qué demonios ¿Está pasando aquí?, preguntó con una voz que retumbó como un trueno. El político miró a Clara y había reconocimiento en su mirada. Clara, tenemos que hablar. Hay cosas que deben aclararse. Sus palabras caían como pesadas losas de piedra sobre los ya agobiados hombros de Clara. ¡Alto!, gritó Valeria, levantando su arma. No se acerquen más. Las luces de la policía brillaban, creando sombras alargadas, y el aire se llenó de electricidad, como antes de una tormenta. Todos sentían que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también que el peligro era inminente. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre encapuchado, viendo la intervención del político, tomó una decisión. «No me importa quién seas. Esto se termina aquí», apuntó su arma hacia Clara, y un grito desgarrador atravesó la multitud. No, Roberto, no lo hagas, clamó una vez más, y en ese mismo momento, una explosión resonó como un trueno en el aire. Era un estruendo que no solo sorprendió a todos, sino que sacudió la tierra. El coche del policía había estallado en llamas. El caos se desató. Clara sintió como el pánico la envolvía en una tormenta. Las llamas iluminaban la oscuridad y el miedo era palpable. Sin pensar, Emiliano se lanzó hacia Clara, alejándola del peligro, mientras la multitud gritaba y corría en todas direcciones. Todo se había convertido en un caos. Desesperada y confundida, Clara miró a su madre, y entonces vio algo en su mirada que nunca había esperado. Ocultaba un secreto devastador. La madre de Clara, con el rostro iluminado por las llamas, parecía más asustada que nunca. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó Clara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. En ese instante, la verdad estalló en su mente como una bomba. Se dio cuenta de que la vida que había llevado había sido una mentira. «Clara, no soy quien crees que soy», dijo su madre, sus ojos llenos de dolor. «He estado protegiéndote, pero el pasado siempre regresa». Su voz estaba tan llena de angustia como de resignación, como si todo ese tiempo hubiera estado construyendo una muralla entre ellas. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, los nuevos secretos abriendo la puerta a un abismo del cual no sabía si podría salir. El caos seguía aumentando, las sirenas sonaban, y el futuro seguía siendo un rompecabezas sin resolver. ¿Qué decidirían hacer ahora? La pregunta flotaba, sin respuesta, entre las llamas que devoraban el caos de la noche. Clara sintió que el aire se retorcía a su alrededor. La explosión del coche patrulla iluminó la noche, y las llamas danzaban como sombras inquietantes. En medio del caos, la revelación de su madre pareció caer como un yunque sobre sus hombros. ¿Qué? ¿Qué verdad? El miedo la llenaba, y la angustia era palpable. Luis miró a Clara y a su madre, con ese aire de determinación. «Debemos irnos. No hay tiempo», dijo, tomando de la mano a Clara y arrastrándola hacia un lado. Pero antes de que pudiera avanzar, el hombre encapuchado, atrapado entre el pánico y la ira, gritó: «Detente». La pistola temblaba en su mano. La multitud, con rostros aterrorizados, retrocedió, como si la misma ciudad estuviera conteniendo el aliento. Clara, atrapada entre el caos y la revelación, sintió que sus piernas temblaban. No podía permitir que la herencia de su pasado la aplastara, pero algo en su pecho le decía que la verdad iba a ser mucho más devastadora de lo que imaginaba. Un grupo de oficiales comenzó a moverse, avanzando con una firmeza inquebrantable hacia el hombre encapuchado. «Deja el arma. Suelta el arma», gritó Valeria, su voz resonando con autoridad. El sonido aumentó la tensión en el aire, y Clara sintió un nudo en el estómago. «No me obliguen», respondió él, apuntando a Clara. «Para que entiendan lo que ha estado pasando aquí, tengo que hacer que todos sepan la verdad». Su voz temblaba, pero había una determinación que podría hacer temblar el suelo. Clara se quedó boquiabierta. La realidad empezaba a distorsionarse ante sus ojos. En ese instante el mundo giró. Una figura emergió del lado del coche patrulla en llamas. Era una mujer, alta, con una mirada que irradiaba poder y decisión. «Basta», gritó, haciendo que todos se detuvieran en seco. Era la madre de Emiliano. Clara la reconoció inmediatamente. La famosa filántropa,
conocida por sus conexiones y su lucha contra la corrupción en su ciudad. «Clara», llamó, su voz resonando en medio del caos. «Ven, aquí». Había un tono de urgencia que hizo que Clara se moviera, pese a sus dudas. Emiliano la seguía de cerca, el miedo en sus ojos reflejando el suyo. ¿Qué estaba pasando? «Tu madre ha estado luchando en las sombras por años, defendiendo a personas como tú», dijo la madre de Emiliano, mirando al encapuchado con una intensidad que podía derretir el hielo. Al instante, Clara se sintió pequeña. Ella tiene que saber la verdad antes de que sea tarde. Luis se puso tenso. ¿Qué verdad? La presión se acumulaba. El encapuchado parecía ir despejando una neblina de venganza mientras la mujer continuaba. El padre de Clara no solo es un hombre poderoso, es el jefe de una organización peligrosa, y su regreso ha desencadenado todo esto. Los murmullos se esparcieron como un fuego en seco entre la multitud. Clara sintió como si un rayo cayera en su pecho. «¿Qué? ¿Mi padre?», balbuceó, incredulidad y horror reflejados en su rostro. «Cierto», asintió la madre de Emiliano. «El pasado de Clara es la clave. Sus conexiones han traído problemas, y ahora ha venido a reclamar lo que es suyo». El encapuchado sonreía, un brillo de triunfo en sus ojos. «¿Ves? La verdad siempre sale a la luz». Su voz era un eco de satisfacción, provocando que la multitud se agitara nuevamente. «Y hoy, todos van a saber quién es realmente Clara». De repente, un disparo resonó en la noche. La gente gritó, y Clara sintió que el tiempo se detenía. Ella giró y vio que Emiliano caía al suelo, una mancha roja extendiéndose a su alrededor. Su corazón se detuvo. Emiliano. La figura que había disparado tenía un aire de determinación inquebrantable. En medio del caos, Clara sintió que el mundo se invertía. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Era su vida la que estaba en juego o algo más grande? Las almas de todos estaban en juego. La verdad, con su impermeable manto de dolor y conexión, estaba a punto de desnudarse por completo. «Esto no ha terminado», dijo la madre de Emiliano, acercándose rápidamente a ayudarlo. Clara vio el espasmo del dolor en la cara de su madre mientras las sirenas se acercaban. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué otros secretos y sombras se revelarían en esta noche desastrosa? El caos seguía creciendo, el tejido de sus vidas deshilachándose. Se encontraba al borde de una revelación, pero el futuro era una niebla espesa, llena de preguntas sin respuesta. ¿Podría salvar a Emiliano? ¿Podría enfrentar la verdad de su pasado sin desmoronarse? La noche se oscurecía más y más, dejando solo esa pregunta flotando en el aire. ¿Cuánto más podrían soportar? Clara sintió el frío palar en sus huesos, mientras miraba a Emiliano en el suelo, con el rostro pálido y la mancha roja expandiéndose lentamente. «Emiliano», gritó, la voz elevada, llena de pánico. Todo parecía detenerse, no podía respirar, el caos a su alrededor se desvanecía, y su mundo se reducía a aquel instante, a la imagen de él tendido, sin moverse. «¡Rápido! ¡Llama a una ambulancia!», alguien gritó entre la multitud, pero Clara solo podía pensar en Emiliano. La madre de él intentó acercarse, pero la tensión fue tal que un grupo de agentes de policía se interpuso. La situación se ponía cada vez más peligrosa. El encapuchado seguía sosteniendo la pistola, el sudor cayendo de su frente. Las llamas del coche patrulla ardían, lanzando destellos que iluminaban sus rostros llenos de temor. «¡Suéltala, Roberto!». «Esto no tiene que terminar así», gritó Luis, intentando apaciguar al hombre armado, pero su voz se ahogaba en el clamor de la multitud. El caos era palpable. Clara vio cómo los rostros de las personas se tornaban en máscaras de angustia y miedo, mientras algunos intentaban grabar la escena. «¡Basta!». De juegos. El pasado de Clara viene con una factura y hoy es el día de cobrarla. Rugió Roberto, los ojos brillantes de una rabia indescriptible. Con cada palabra, Clara sentía que se le encogía el corazón. ¿Qué había hecho para estar atrapada en esto? Valeria, la agente a cargo, levantó la voz. «No tienes que hacerlo. Deja el arma. Podemos resolver esto de otra manera». Pero Clara sabía que la situación se escapaba de control. De repente, un estallido. Clara se giró, y en ese instante temporales, el coche ventana de un lado se hizo añicos. Las balas eran las sombras de su pasado arrojándose hacia ellas. Y entonces, como un rayo de luz en medio de la tormenta, una mujer emergió del coche. Negro, su abrigo ondeando con el viento y su mirada de acero fijos en Roberto. «Basta», gritó.
Era una figura familiar para Clara. La reconoció de inmediato, una de las abogadas más reconocidas del país. Tú no tienes que ser parte de esto. Sabes lo que está en juego, le dijo a Roberto con firmeza. El giro rompió la tensión. El encapuchado miró a la abogada, y su rostro palideció. Clara sintió un destello de esperanza. ¿Cuál es la verdad, Roberto?, soltó, sintiendo que su voz volvía. Dímelo. Y entonces, en un giro que nadie esperaba, la mujer abogada, dirigiéndose a Clara, reveló: la razón de todo esto es tu padre. Él tiene cuentas que ajustar con este hombre. No solo es un jefazo, Clara. Es alguien involucrado en cosas mucho más oscuras. ¿Mi padre? No. Eso no puede ser, murmuró Clara, la incredulidad inundando su mente. Emiliano seguía inconsciente a su lado, y su mundo se agrietaba bajo el peso de la verdad. Clara entendía que su vida se había convertido en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podría ser fatal. Roberto, aún temblando, afirmó: y hoy es el día que la verdad debe salir. Tu padre ha estado ocultando su verdadera naturaleza. Y tú eres parte de esto sin saberlo. Te arrastraron sin que lo notaras. Mientras la mujer y Roberto intercambiaban miradas, el temor en los ojos de Clara se profundizaba. Dímelo, dime todo, ordenó. Todo se sentía irreal. La escena que se desarrollaba ante ella parecía un mal sueño. Justo cuando pensaba que la verdad asomaba, un sonido metálico resonó detrás de ellos. «Retrocede», pronunció Valeria, mientras los otros agentes se preparaban para actuar. La tensión era eléctrica. Toda la multitud, ahora atenta, parecía esperar un desenlace. En un giro de inesperada audacia, Luis se interpuso entre Clara y Roberto, ofreciendo una mano protectora. «No lo hagas. Poder, secretos, todo es un juego ilógico. Clara necesita respuestas. No más engaños». Las palabras flotaban en el aire, pesadas y auténticas. Pero el momento se torció cuando un grito surgió del fondo. «¡Clara!». Era su madre, intentando abrirse paso a través de la multitud. En ese instante, el pasado que parecía desvanecerse volvió y le dio una cachetada en la cara. La pregunta era: ¿la verdad podría salvarla o arruinaría todo lo que conocía? Todo estaba en juego, y la noche seguía envolviéndolos en su manto de incertidumbre. ¿Podría Clara enfrentar lo que su vida verdaderamente significaba? ¿Qué otras sorpresas aguardaban en las sombras? Las respuestas estaban ahí, pero esperaban a ser descubiertas. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Clara, con el corazón latiendo en su garganta, sintió que todo lo que había creído conocer se desmoronaba. Emiliano, desplomado a su lado, se sumía en la inconsciencia, y el caos estallaba a su alrededor. Las llamas del coche patrulla iluminaban la escena, proyectando sombras inquietantes sobre los rostros llenos de miedo. «¡Emiliano!», gritó, sus manos temblorosas buscando su pulso. La sangre, cálida y oscura, se expandía bajo él, y la realidad se tornaba frágil, como cristal a punto de romperse. La multitud se agolpaba, murmurando, mientras cada segundo se estiraba con la agonía del tiempo detenido. José, un viejo amigo de la calle, apareció entre los rostros asustados. «No se puede hacer nada, Clara, mantén la calma». Pero el aliento de su voz carecía de poder. La abogada, con una presencia autoritaria, avanzó hacia el hombre encapuchado. «Detente», ordenó, su mirada como acero. Clara, aún arrodillada junto a Emiliano, sintió que sus fuerzas flaqueaban. La escena era un crisol de emociones, cada latido de su corazón resonando como un tambor en un campo de batalla. El hombre encapuchado temblaba de ira, pero algo en el rostro de la abogada resonó con autoridad. «El pasado de Clara no es solo su peso, es tu condena. Deja de esconderte detrás de esa máscara». Roberto, el hombre armado, se enfureció. «¿No entienden? Lo que está en juego aquí es mucho más grande que ustedes», gritó, la pistola brillando bajo las luces de la ciudad. «Hoy todos van a conocer la verdad». «Clara, confía en mí», dijo Luis, con un tono de desesperación que intentaba achicar la distancia entre ellos. «Te juro que no dejas de ser un peón en este juego». «Cállate», gritó Roberto, levantando el arma. Pero antes de que pudiera disparar, las sirenas de la policía se acercaron aún más. Dando un paso al frente, la madre de Clara exclamó: «¡Basta! No puedes hacer esto». A su voz se unió el clamor de la multitud.
Pero el caos ya había tomado la delantera. Las palabras de la abogada resonaban. Los secretos que guardan causan más daño que cualquier otra cosa. No dejen que una vida se lleve el peso del pasado. Clara sintió que el mundo se precipitaba hacia su fin, entre lágrimas y gritos, entre rencores y verdades ocultas. Dímelo, soy fuerte, cualquier cosa es mejor que vivir en esta mentira, pidió. La vulnerabilidad de su voz hizo que los murmullos se apagaran. Roberto, con la mirada entre el odio y el miedo, bajó lentamente su arma. Esto es por tu padre, escupió, la verdad resonando con el eco de un disparo. Siempre ha estado detrás de todo, no tienes idea de lo que significa llevar su apellido. El tiempo pareció detenerse. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué? La revelación la golpeó con la fuerza de un tsunami. Es la única razón por la que estás aquí. Eres parte del legado, de las decisiones que se tomaron en la oscuridad, gritó Roberto, mientras el control se le escapaba. No, Clara, exclamó su madre, dando un paso adelante. No dejes que su locura te consuma. Nadie tiene el derecho de definir quién eres por tu sangre. Las palabras de su madre retumbaron como un tambor de guerra. Todo se precipitaba hacia un clímax inevitable. En un breve instante de claridad, Clara se lanzó hacia Emiliano, y lo tomó de la mano. Él no. Es parte de esto. No lo llevaré conmigo, nadie más. La voz de Clara resonó en el caos, un torrente de convicciones que llevaba al dolor, la fuerza y la esperanza. El caos continuó durante un momento estirado en el tiempo, hasta que de repente un agente de policía se acercó. Atrás, no se acerquen. La amenaza inminente de violencia se desvaneció cuando una explosión resplandeó, seguida de un silencio aterrador. Y justo en ese momento, cuando las sombras parecían engullirlo todo, el rostro de Emiliano se movió. Clara, murmuró. Una chispa de vida iluminó sus ojos. Ella sintió que todo se iluminaba. Estoy aquí contigo, dijo. El amor sobresaliendo incluso en medio de la adversidad. Esto no ha terminado, pronunció Roberto. Y la abogada lo miró, el desafío brillando en sus ojos. Sigue presionando, ya no importa, mi verdad saldrá a la luz. No hay más secretos, hoy se termina, gritó la madre, avanzando. La luz de las sirenas hizo que Clara sintiera un soplo de esperanza mientras rescataba a Emiliano. La multitud comenzaba a dispersarse, pero la conexión entre ellos se mantenía intacta. Y así, en esa tormenta de emociones y revelaciones, Clara se dio cuenta de que, aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro aún estaba en sus manos. La verdad era pesada, pero liberadora. Estaba decidida a luchar por lo que merecía, por la vida que amaba y por el amor que había encontrado en medio de la tormenta. Mientras caminaban hacia la luz del nuevo día, una sensación de claridad llenó su ser. Nunca más seré prisionera del miedo, juró. Y aquí, queridos amigos, la historia de Clara y Emiliano llega a su fin. Pero antes de que se vayan, tienen que actuar ahora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas y los desenlaces inesperados. Destruyan ese botón de like para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Y no olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué opinan? Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ayudarme a seguir creando más contenido increíble.